Bien, buenas noches chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carla. No se olviden de poner su nombre en el chat, ¿ya? Bien, continuaremos donde habíamos quedado. Estamos viendo lo que es el tratamiento de las lesiones de médula, ¿ya? Entonces, estábamos viendo lo que es la lesión de segmentos, ¿ya? Cuando una persona ha sufrido trauma en la columna vertebral, generalmente la columna se empieza a desviar dependiendo del lado afectado, el tipo de lesión, de las contracturas musculares, etcétera. Debemos procurar mantener la estabilidad de la columna y mantener los segmentos alineados, o sea, no permitir que ninguna de las partes de la columna se empiece a deformar. Para eso vamos a usar algunos métodos como usar tracción cervical. Para eso le solemos colocar un aparatito en la cabeza con los tornillos, que eso lo hace el neurocirujano, ¿ya? Y se tracciona por una polea usando bolsas de arena. ¿Ya? Eso para la columna cervical. Para la columna lumbar simplemente es poner unas almohaditas que ayudan a mantener apoyadas, más que todo las rodillas ligeramente flexionadas y separadas entre sí. Ya al hacer eso, automáticamente la columna lumbar se acomoda en su posición. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta que el paciente en esta posición va a ser difícil de manipular, se suelen usar camas que tengan algún componente, ya sea eléctrico o mecánico. Últimamente más usamos eléctricas porque lo que más ya se consigue, que nos ayuda a cambiar de posición constantemente al paciente. Los pacientes, como van a estar inmovilizados por largos periodos de tiempo, suelen hacer escaras de cúbito, que son áreas del cuerpo que se mueren por falta de circulación. Ya son áreas que están todo el tiempo en apoyo. Suele ser la zona del sacro, los glúteos, los talones, los codos, la zona de las escápulas y la nuca. Entonces, para evitar que estas zonas estén sufriendo esta patología, tenemos que al paciente cambiarlo por lo menos cada 2 horas. Ya, eso lo hace normalmente el personal de enfermería. Sin embargo, nosotros tenemos que participar en el proceso de vigilancia de este proceso. ¿Ya? Bien. Además, cuando se le acomoda el paciente en alguna posición, hay que ver que la columna se mantenga estabilizada. Eso principalmente dependerá del tipo de colchón que tenga la cama, ¿ya? Y de repente si requiere que se coloquen almohadas en los lados o hacia abajo para poder ayudar a mantener la columna estable. También podemos usar camas de agua, que estas de acá tienen la ventaja de que evita que se formen esas escalas que he mencionado y por lo tanto en este tipo de cama el paciente puede permanecer por más tiempo en la misma posición y así no nos estamos preocupando por tanto por estar cambiándolo cada 2 horas. Hay también camas de flujo de aire que son automáticas, tienen unas áreas que se inflan, otras que bajan, etcétera. Creo que les mostré cuando estábamos viendo mecanoterapia. Ya ayuda también, igual que la cama de agua, a evitar que se formen las escaras. Son más baratas que las de agua, porque las de agua necesitan un material especial, porque estamos hablando de un colchón que va a tener como mínimo unos 500 litros de agua. Eso hace que sea pesado y difícil de manipular, ¿no? Entonces, son más costosas. En cambio, las de aire suelen ser más baratitas, más fáciles de manipular y se puede poner encima del colchón normal. No necesita una cama especial. En cambio, la de agua necesita una cama reforzada por el peso. ¿Ya? Bien, debemos preocuparnos también
por la parte de rehabilitación respiratoria. Esto dependerá del grado de lesión que ha tenido el paciente, su altura a la que se dañó la columna, ¿ya? Y dependiendo de cuánto tiempo estuvo el paciente en coma o en respirador, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a aplicar diferentes técnicas. Sin embargo, lo que hay que hacer, siempre hay que hacer vibraciones. Acuérdense que hemos dicho que todo paciente que está en una misma posición todo el tiempo, sus secreciones se van a acumular, entonces debemos facilitar que se desprenda. Entonces, para eso vamos a hacer vibraciones y vamos a hacer compresiones en las costillas, ayudando a que haga el trabajo ventilatorio. Esa compresión se hace por los costados y también de adelante a atrás. Para eso hay que seguir el mismo momento que el paciente hace el esfuerzo respiratorio. Bien, algo que no está ahí es que también le vamos a hacer percusión con masoterapia. ¿Ya? En algunos pacientes que definitivamente tienen lesiones que no le permiten hacer el trabajo respiratorio porque está paralizado el músculo diafragma, ¿ya? En ese caso vamos a hacer estimulación eléctrica del nervio frénico. Ya para eso vamos a usar el electroestimulador, ¿ya? Y lo vamos a hacer para que empiece a trabajar el diafragma, principalmente pacientes que estuvieron mucho tiempo en respirador, ya que en ese caso el diafragma dejó de trabajar por mucho tiempo. También este tipo de pacientes van a tener trastornos vasomotores, ya diferentes tipos como hipotensión ortostática, palidez, cambios de temperatura, etc. Entonces, para eso tenemos que trabajar ciertas cosas. Para eso vamos a empezar con lo que es la mesa de estabilidad. Si es que el paciente pudiese mantener por lo menos una posición sentada, hacer ejercicios de respiración profunda, cambios de posición. Ya, nosotros tenemos que cambiarlo de forma pasiva cuando el paciente todavía no puede, y conforme el paciente va recuperando, tenemos que hacer que él vaya haciendo el trabajo de forma activa. Ya, vamos a hacer ejercicios de balanceo y extensión en la cama para fortalecer la parte del equilibrio, ya que eso generalmente hace que el paciente a veces cuando se pare o se siente no interpreta bien esa sensación de cambio en los sentidos, y eso hace que la presión se baje de golpe, ¿ya? Entonces, por lo tanto, principalmente eso es la posición de sentado y de pie, para que él pueda, podemos decir, volver a aprender a detectar esos cambios. Ya, hay que procurar que él recupere su postura natural, ¿ya? Y para esa sensación de postura, tenemos que hacerlo trabajar frente a un espejo para que él mismo vaya viendo qué parte de su cuerpo no está pudiendo controlar la postura y trabaje más esas zonas. ¿Ya? Si nosotros podemos decirlo, es importante que el paciente vaya también creando en su mente cómo es la forma de su cuerpo, porque muchas veces olvidan eso y otras veces tienen que aprender una nueva forma si es que ha quedado alguna parálisis. Eso se llama propiocepción, ¿no? El conocer en qué posición está cada parte del cuerpo. Y eso es un proceso mental que necesitan ellos volverlo a aprender o reforzar lo que ha quedado en su memoria. ¿Ya? Bien. Bien, también tenemos que fortalecer, en este caso, acuérdense que les decía que el paciente cuando pierde alguna función debemos fortalecer lo que le queda todavía. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer los músculos no afectados, ¿ya? Procurándolos, hacerlos trabajar, teniendo en cuenta que de repente estos tengan que reemplazar la función de los músculos dañados, ¿ya? Algunos de estos pacientes van a perder control de su vejiga y su intestino, ¿ya? Y para eso también hay que trabajar con ese aspecto, y para eso es un proceso de enseñanza, porque ellos van a tener que aprender a trabajar con lo que es sus músculos del piso pélvico. Para eso
tenemos que trabajar con los ejercicios de Kegel, que se acuerdan que vimos la semana pasada. Entonces, con ese tipo de ejercicios para fortalecer el control de los esfínteres. Bueno, y a partir de ahí vamos a hacer ejercicios que ayuden a lo que son las actividades de la vida diaria. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso cuando hablamos de en kinesiología? Que toda persona que está en recuperación requiere recuperar también los movimientos que sirven para poder ser autónomos, ¿no? Como poder comer, moverse, etcétera. Entonces, en este caso, vamos a hacer que el paciente aprenda a hacer deslizamientos en la cama primero, o sea, que pueda girar, cambiar de posición de un lado a otro, que pueda trasladarse, ya eso incluye el que empiece a hacer caminatas, giros, y bueno, y diferentes tipos de movilidad que lo vayan volviendo independiente de forma progresiva. Primero tenemos que trabajar con los movimientos en la cama, ¿no? Que él pueda moverse en la cama para que su cuerpo se defienda de lo que mencioné hace rato, de lo que es las úlceras de cúbito. Luego en sentado, que también puede hacer movimientos en sentado, ¿no? Que se puede desplazar, moverse a un lado, otro lado, de la cama a la silla, viceversa, etcétera, ¿no? Y luego obviamente caminar, ¿no? Pero en ese proceso también tenemos que enseñarle a mover las manos, y en eso primero vamos a empezar con movimientos de alimentación, llevar la cuchara a la boca, luego ya vestirse, ya, y poder sujetar algún objeto como un bastón, un morrito, ya, para que así él se pueda independizar. Hay que trabajar sobre lo que es el equilibrio, porque las personas suelen perder el equilibrio y a veces, como una parte de su cuerpo no les responde, necesitan aprender a controlar su equilibrio con lo que todavía le funciona. Por ejemplo, que haya quedado paralizado de la mitad del cuerpo, ya, entonces él necesitará usar la otra mitad para equilibrarse, ya. Bien. Bueno, él debe aprender también a cuidarse ya lo que es su piel y articulaciones, el de mirar cada parte de su cuerpo, es revisar cada articulación a simple vista, lo que puede ver y lo que no, que use un espejo, de revisar su piel. Para eso se le aconseja no solamente mirar, sino también se le aconseja que lo vaya tocando, porque eso también va a estimular lo que es la parte sensitiva del sistema nervioso, ya, que él pueda determinar los momentos de cada articulación en cada posición, ya, y así él mismo puede evitar algún golpe o alguna lesión al moverse, porque a veces cuando están cambiando de posición, ya sea en la cama o al moverse hacia la silla o viceversa, pueden lastimarse, ya, y hay que enseñarle a que él se dé cuenta de cada parte de su cuerpo, incluida la que él no percibe, ya, porque pongámosle que él no siente las piernas, ya, entonces puede terminar lastimando, cortando, y él no se va a enterar, pero eso puede ser infección que puede terminar matándolo. Entonces debe estar consciente de incluso las partes que él no puede mover, y eso es lo que hay que enseñarle, ¿no? Que mientras él hace sus actividades, él aprenda a reconocer qué parte de su cuerpo ha perdido contacto con él y tenga también prestar atención a estas partes, ¿ya? Un proceso de autocuidado, como decía, ya que él aprenda a vestirse a sí mismo, lavarse, cuidar sus ondas si es que usa, si es que le vamos a colocar una órtesis, que aprenda a cambiarse la órtesis, reemplazarla o cuidarla. En cuanto a la espasticidad, acuérdense que habíamos dicho que cuando las condiciones empiezan a llegar, a veces siguen un camino errado y el músculo se vuelve espástico, ¿ya? Y esa espasticidad va a poder generar de repente malformaciones de algunas partes del cuerpo, que eso a su vez dificultarán la vida del paciente o pueden generar más lesiones, ¿ya? Entonces, para trabajar con esto, principalmente los miembros inferiores, ya hay que estimular estos músculos, ya hay que trabajar con ellos
para mantener cierto tono sin que se lleguen a producir la espasticidad. Hay que hacer ejercicios de estiramiento y en algunos casos de repente usar una órtesis para mantener una posición o un fijador para mantener una posición y así no se empiece a deformar por esto. ¿Ya? Bien, como estos espasmos van empeorando con el tiempo debido a diferentes aspectos, ya lo que es la inflamación contractura, que es un círculo vicioso, lo que se refiere ahí, ya, entonces para evitar eso, siempre es importante enseñar al paciente que evite cualquier estímulo que pueda generar espasmos, ya porque el músculo a veces responde a pequeños estímulos, ya, y entonces hay que enseñarle que evite esto, ¿no? Que no estén tocando en algunas partes o él mismo evite tocarse ciertas partes de las zonas lesionadas. También hay que indicarle que debe evitar hacer movimientos rápidos de cualquier tipo, ¿ya? Principalmente los que tengan que ver con cambiar de posición, pararse, moverse, etcétera, que eso puede generar un espasmo muscular. Ya, bueno, vamos a hacer ejercicio de fortalecimiento con resistencia progresiva, inicialmente con los sanos y luego con los músculos que se van recuperando. Bien, y por último los entrenamientos funcionales como hacer movimientos, como están viendo, en el caso de niños, por ejemplo, hacer que ellos aprendan a levantarse, a sentarse, a caminar. Ya, en las personas que ya caminaban, hay que hacer ejercicio en barras paralelas para que se refuerce su equilibrio y también vaya estimulando los movimientos. Por ahí consigue recuperar algo de los movimientos para caminar. Y hay que empezar a hacer ejercicios de marcha, de caminata. Ya para eso podemos usar hidroterapias o mecanoterapia. ¿Ya? Bueno, y ir viendo si el paciente va a recuperar parcialmente y de repente empezar a usar a un instrumento como muletas, burritos u otro, y hay que empezar a entrenarlos en cómo usar de forma adecuada cada una de estas herramientas. Bien, eso sería en cuanto a lo que es lesión de la médula espinal. Vamos a ver ahora patologías de lo que son el aparato osteomuscular. Vamos a ver lo que es la parte musculoesquelética y sus diferentes tratamientos. No se trata mucho en lo que es la enfermedad, solamente en lo que es la técnica psicoquinética y el tratamiento fisioterapéutico. Ya, empezamos con la fractura. Ya, una fractura, ustedes saben que es la pérdida de continuidad de un hueso, o como comúnmente decimos, rotura de un hueso, que puede ser parcial o completa, si es que se ha roto por completo el hueso, o solamente una parte, lo que le llaman comúnmente fisura. Ya hay diferentes tipos de fracturas, desde fracturas simples, complejas, de pequeño fragmento, de múltiple fragmento, en espiral, transversales, oblicuas. En los niños, por ejemplo, están las fracturas en tallo verde, que es cuando el hueso no se ha roto por completo, pero se ha doblado. Ya, eso independientemente del tipo de fractura, el tratamiento aquí vamos a ver la parte fisioterapéutica. Como digo, la fractura la va a ver generalmente el traumatólogo y él va a diseñar qué técnica va a aplicar para recuperar ese hueso, que puede ser de simplemente inmovilizaciones sencillas con férulas, yesos o de repente inmovilización quirúrgica, ¿no? Poniendo placas, tornillos, etcétera. ¿Ya? Bien, en cuanto a los principios generales del tratamiento, si ustedes reciben un paciente, pongámosle que pudiese tener una fractura, pero él no esté consciente, porque a veces también pasa, por ejemplo, lo que pasa en el metatarso o en el metacarpo, a veces estos huesos se fracturan parcialmente y el paciente no percibe la fractura, pero obviamente le está doliendo bastante. Y a veces nosotros en el examen nos damos cuenta que eso es una fractura o una radiografía. En ese caso, nunca hay que hacer más daño, o sea, no hay que estar moviéndolo por demás.
hay que procurar inmovilizarlo de alguna manera. Podemos usar cualquier tipo de inmovilizador, aliviar el dolor y el tratamiento de complicaciones, que en este caso principalmente nos interesa la parte muscular. Este tipo de fracturas, bueno, todas las fracturas van a requerir a una forma de inmovilización. Sin embargo, no todos requieren inmovilización. Ya, por ejemplo, una fractura de clavícula, no le vamos a colocar yesos, ni siquiera se operan, aunque algunos lo operan, ¿ya? Pero bueno, se va a quedar solamente un tiempito hasta que el hueso se va a soldar por sí solo. Eso depende mucho de la estabilidad de fractura. Hay fracturas de tobillo, por ejemplo, que dependiendo si se ha lesionado la articulación entre el peroné y la tibia, ya se va a hacer cirugía con clavos, u otros simplemente serán yesos o férulas. En el caso, por ejemplo, del metacarpo, a veces simplemente son vendajes con algún inmovilizador y nada más. ¿Ya? En cualquier tipo de fractura, entonces, se buscará inmovilizar de alguna manera, pero en algunos puede que no. Eso depende mucho. Incluso hasta el tiempo, que a veces tenemos pacientes que ya están a las 3, 4 semanas, recién están viniendo, aunque no lo vea, cuando el hueso ya está soldando. ¿Ya? Y, bien, pueden usar aparatos de yeso, manipulaciones de aparatos de yeso, que eso, por ejemplo, el cirujano le acomoda el hueso y le pone luego un yeso. Puede haber tracciones más yeso, que eso es cuando, eso se hace, por ejemplo, en las fracturas del hueso fémur. A veces el hueso fémur, cuando se fractura, no queda así, sino queda así. ¿Ya? Y eso, incluso por cirugía, es difícil de acomodar porque el músculo del muslo es bastante poderoso. Y nosotros teníamos que jalarlo para colocarlo así, pero el músculo, como está inflamado, se contrae. Entonces lo que hacemos es colocarle una tracción en el pie para jalarle prácticamente y que eso de a poquito vaya acomodando y entra a su lugar. Son las tracciones. Van a ver, no sé, han visto alguna vez en una película o algo así, una persona que tiene su pie colgando con una cuerda y una bolsa de arena colgando a un lado. Esas son las tracciones. ¿Ya? Bien. Bueno, y como digo, dependiendo del tipo de fractura, pero eso va a ser lo que hace el cirujano. Ahora, lo que vamos a hacer en fisioterapia. Cuando el paciente esté inmovilizado, ya, lo que vamos a tratar simplemente son las articulaciones que no están incluidas en inmovilización, pero que pueden estar siendo afectadas por la inmovilización. Ya, por ejemplo, que tenga una fractura en el antebrazo, ya, entonces el yeso seguro va a cubrir la muñeca y el codo, pero el paciente va a estar acá. Eso significa que el hombro, que debería trabajar pero no puede, va a estar inmovilizado también. Entonces tenemos que trabajar, por ejemplo, en movimientos del hombro para que no se congele. ¿Ya? Para eso, el movimiento debe ser siempre activo. Teniendo en cuenta que esa parte del cuerpo está sano y la musculatura está sana, ya debemos estimular el trabajo muscular. No hay que hacer movimientos pasivos, deben ser activos. Ya tampoco darle masajes. En este caso no tanto porque tenga un efecto, sino que no sería necesario. ¿Ya? Bien, después de la inmovilización, después que le quiten el yeso, el clavo, lo que sea que le hayan hecho al paciente, como ha estado un tiempo sin trabajar esa zona del cuerpo, la parte muscular ha perdido masa y está desigual. Pongámosle que ese brazo derecho, entonces cuando sacamos el yeso van a ver el brazo derecho está más flaco que el izquierdo y lo que ha perdido es masa muscular. Ahora, ese músculo, como está débil, requiere estimular un trabajo, hay que hacer el ejercicio. En las personas jóvenes generalmente no hay mucho lío, ellos mismos con sus actividades diarias van recuperando y se va igualando. Pero sí es importante las personas de la tercera edad que ellos ya no van a poder hacer actividades y por lo tanto ese músculo se va a ir hipotrofiando más hasta que llegue a atrofia incluso y termine congelando ese miembro. Entonces, ni bien se quita el yeso, hay que empezar a trabajar. El trabajo debe ser inicialmente activo con resistencia. Ya nosotros tenemos que poner la resistencia. Conforme va ganando dando fuerza, ir incrementándole trabajo
hasta que se iguale con el otro, del otro lado, para el brazo con el otro brazo, ya que se iguale. Una vez que se igualen, hay que seguir trabajándolo, pero en este caso ambos, ¿no? Para que ambos hagan un trabajo de estimulación, de creación de fibras, ¿ya? Bien, entonces eso solamente sería el trabajo en una fractura. En cuanto a un esguince, ya, el esguince es la inflamación de los ligamentos principalmente que han sido sometidos a una intensa carga de fuerza de forma brusca y ellos prácticamente, algunas de sus fibras se han roto. Ya, dependiendo de cuánto daño a nivel de las fibras ha ocurrido, lo vamos a clasificar en 3 grados. Aquí no lo he puesto, pero yo voy a explicar cuáles son. Grado 1 es cuando se han roto fibras a nivel microscópico. Por lo tanto, la estabilidad del ligamento está todavía estable. Puede que el ligamento esté ligeramente enlongado y el área va a estar inflamada, pero el paciente va a poder realizar movimientos. El grado 2 es cuando ya se han roto suficientes fibras como para poder observarlo a simple vista, pero hay una ruptura parcial del ligamento. O sea, no está roto por completo, solamente es parcial. Generalmente en este caso la zona se inflama bastante, hay hematoma, significa que toda la zona se va a poner morada. Hay incompatibilidad del movimiento de forma parcial. Ya se pueden producir movimientos, pero generalmente con mucho dolor. Ya, este tipo de trabajo, pero en este tipo de patología, el paciente requiere sí o sí inmovilización. Ya se significa que le van a poner a una férula para mantener la inmovilización. Dependiendo de la articulación del trabajo que se realiza con esa articulación, va a durar de 3 a 5 semanas. Por ejemplo, si es muñeca, generalmente solamente son 3 semanas, pero si es tobillo, son 5 semanas. Entonces, depende mucho del trabajo de cada uno. Ahí solamente vamos a hacer un trabajo de analgesia antiinflamatorios mientras está inmovilizado. Y podemos actuar para el tratamiento de dolor, que ahí te lo vamos a ver ahí abajo, que es el mismo para el grado 3. Ya, sin embargo, la recuperación en este caso suele ser completa sin ningún problema. Simplemente que el ligamento es queda más estirado, más elongado, y eso hace que más fácilmente también se luxe. Ya, luego tenemos el grado 3, que es cuando el ligamento se rompe por completo. Ya, este tipo de patología siempre es quirúrgica. Ya, lo va a evaluar el cirujano. En este caso, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque el paciente va a estar con la articulación intensamente inflamada, muy adolorida, toda la zona morada, ¿ya? Y hay una incapacidad funcional completa. Eso significa que no puede mover ni 1 milímetro, nada de esa articulación. Ya se lo confirma generalmente por radiografías y otros estudios, y lo que hace es operarlo el traumatólogo, porque lo que hay que hacer es unir de nuevo ese ligamento roto. Ya para eso lo va a costurar de nuevo. Ahora, este tipo de patología requiere más apoyo por fisioterapia. Ya, una vez que ya pasa la inflamación del proceso quirúrgico, es más o menos unas 2 a 3 semanas, ya hay que empezar rápidamente la rehabilitación, ya que el principal problema es que cuando está cicatrizando la lesión en el ligamento va a empezar a cortarse más. Fíjense, de por sí el ligamento que está roto ya está corto, porque es imposible costurar de nuevo así. Entonces costura así, ¿ya? Y eso ya la corta un poco. Cuando un tejido está cicatrizando, se encoge. Entonces eso va a hacer que el ligamento se encoja más. Y eso va a provocar malas posiciones, obviamente dolores, incapacidad funcional. Entonces tenemos que ir enlongando de a poco ese ligamento, ya, pero hay que entender también que ese trabajo va a generar dolor, ya. Entonces hay que empezar la rehabilitación lo más rápidamente posible después de que pasa el proceso inflamatorio, y vamos a trabajar con trabajos de ejercicio y cualquier técnica que sirva para aliviar el dolor. Ya aquí estamos viendo, ya le he puesto las técnicas que podemos usar. Por ejemplo, podemos usar ultrasonido a 1 watts por centímetro cuadrado durante
5 minutos por 15 sesiones. Podemos usar corrientes diadinámicas, difásicas durante 1 minuto. Ya podemos usar TENS 20 minutos durante 10 a 15 sesiones, corrientes interferenciales o láser. Están viendo todas esas técnicas, dependiendo de lo que ustedes tengan, obviamente, van dirigidas al alivio del dolor y reducción de la inflamación. Ya es subjetivo. Luego tenemos la cinesioterapia, que son la kinesiología que hemos visto, que es hacer ejercicios. Ya, en este caso vamos a ejercicios que tengan que ver principalmente con buscar la amplitud de los movimientos, ya que eso consiste en elongarlos, como les decía. Ya, porque si yo, por ejemplo, tengo un ligamento que está lesionado acá, ese ligamento va a jalar así. Ya el paciente se va a quedar así. Entonces, lo que tengo que hacer es lo contrario. Tengo que flexionar y estirarlo. Ya, entonces, lo que hay que hacer es trabajar con el ligamento dándole fuerza. Pero en este caso, tengan en cuenta que ese tejido está dolorido y también si nosotros exageramos, podemos romper el ligamento de nuevo. Ya, entonces tenemos que hacer un trabajo de tensión de forma lenta en base a la tolerancia del paciente. No pongámosle que el ligamento es así y el paciente está así. Tenemos que estirárselo de forma pasiva, ya hasta donde él sienta que le incomoda. No necesitan que llegue al dolor. Ya simplemente te dice, ya me está molestando, ¿no? O siento que está estirando. Entonces ahí lo mantenemos en esa posición 10 segundos y soltamos. Se abre seguro a otra posición. Otras volvemos otra vez hasta el mismo punto, 10 segundos y soltamos. Es importante que aquí usen su goniómetro para medir a detalle cuánto se está consiguiendo. Vámonos que el paciente empieza esta posición y ustedes con el elongamiento consiguen que, vámonos aquí, haya avanzado unos 10 grados. ¿Ya? Al día siguiente, entonces, ustedes miden 10 grados para que alcancen eso mismo al día siguiente y un poquito más. ¿Ya? Y así vamos a ir avanzando y vamos a ir usando el goniómetro, perdiendo cómo vamos avanzando, de manera que vamos a ir generando cada vez que vaya alcanzando hasta que consigamos la amplitud completa, que haya hecho todo el movimiento por completo. ¿Ya? No se olviden que es en base a tolerancia, eso puede tardar varias semanas de trabajo. ¿Ya? Incluso a algunos pacientes puede que lleguemos a un punto en los que no consigamos nada más. Como que el paciente le hemos estirado hasta acá, y ahí nos hemos quedado. Debería llegar hasta acá, pero apenas hemos conseguido hasta acá. Y ahí le duele o ya no podemos más. En ese caso, ustedes tienen que derivarlo de nuevo al traumatólogo que lo operó, ¿ya? Para que él evalúe, ¿ya? Probablemente tengan que operarlo de nuevo en una cirugía de elongación de ligamentos, ya que van a estirar un poquito el ligamento para que le permita trabajar, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que no hay avance, eso significa que de repente está tan acortado el ligamento que no vamos a poder estirarlo un poco más. Y eso hay que derivar de nuevo al traumatólogo para que él vea si lo va a poder operar de nuevo para elongar el ligamento. En algunos ligamentos se puede, otros porque son muy finitos no se puede, ¿no? Entonces dependerá de varios factores, pero principalmente dependerá del ligamento y su trabajo. Bien, bien, luego estarían las luxaciones, que es cuando el hueso sale de su lugar, como decimos comúnmente, que como definición podemos decir congruencia articular, significa que no coinciden las dos superficies, sino están fuera de lugar. Hay que entender que siempre en una luxación hay daño a nivel articular y los ligamentos principalmente, ¿no? Que se lesionan. En algunos casos hay daño del cartílago articular, en algunos puede haber incluso fracturas pequeñas por desprendimiento de los ligamentos, en algunos puede haber incluso lesión de la cápsula, otra lesión de la masa muscular que está alrededor de la articulación luxada, ¿ya? Entonces, no solamente es el que hueso se haya salido, sino también hay daño. En este caso, el tratamiento es igual de la fractura. No vamos a hacer ningún trabajo diferente, lo mismo que hemos hablado a la fractura, ¿ya? Bueno,
ya patologías más específicas. El dolor lumbar. Bien, el dolor lumbar puede verse a varios tipos de lesiones, ¿ya? Y generalmente alteran la vida cotidiana del paciente. Ya le incapacita de hacer ciertos trabajos. ¿Ya? Generalmente suelen ir empeorando en el transcurso del día, ¿ya? Y lo viene incapacitando, ¿no? Bien, puede verse a lesiones articulares, lesiones óseas, lesiones musculares, donde más frecuentemente el problema es de tipo muscular. Se puede ver a malas posiciones, posiciones alteradas, posturas alteradas. Entonces, lo primero que tienen que hacer este tipo de pacientes es analizar sus posiciones, como hemos visto en biomecánica. ¿Se acuerdan? Hay que ver la posición que él toma cuando se echa, cuando está sentado, cuando está haciendo su trabajo, y determinar si es la causa. Si es así, hay que enseñarle a usar una postura correcta o de repente que modifique el mueble que usa para sentarse o para dormir, ¿no? Que cambie colchón, etcétera. ¿Ya? Hay que analizar entonces eso, ¿ya? Bien, una vez descartado que es malas posturas, ya de repente descartar patologías musculares o articulares. Para eso es bueno siempre hacer una interconsulta con traumatología. Le va a pedir seguro tomografías o rayos X para hacer el diagnóstico. Mientras tanto, ustedes van a trabajar principalmente en calmar el dolor y fortalecer la musculatura de la zona lumbar. Ya, para eso vamos a usar diferentes técnicas que hemos aprendido. Por ejemplo, aquí estamos hablando de compresas calientes, ¿se acuerdan? Que ayudan a calmar el dolor, ya, y van a ayudar también a reducir la congestión. Y para la parte muscular aplicaríamos los ejercicios de William. Ya. Bueno, se me acabó el tiempo, se me fue. Nos vemos mañana. Mañana ya hablamos de contracturas. Chao, chao.